¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Agora Postelectoral para analizar todos los resultados que nos deja la jornada electoral que vivimos intensamente ayer. Cambio en las instituciones valencianas. Como saben, María José Català será la nueva alcaldesa de Valencia y Carlos Mazón el nuevo presidente de la Generalitat. Pero mientras analizábamos todo esto, adelanto electoral. Lo vamos a ver, lo vamos a analizar, como les decíamos, con nuestros invitados. Les presento periodistas, siempre siguiendo la actualidad. María Josep Serra, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Asimilando todos los datos. De infarto, además, sí, bueno, no nos ha dado tiempo a analizar un poco qué ha pasado y ya Sánchez nos abruma con otro anuncio, ¿no? No ha dejado de anunciar y bueno, aquí estamos. Venga, pues bienvenida María Josep, politólogo. Nos gusta tener también su análisis. José Luis Sauquillo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aún estamos revisando datos, cómo han quedado ayuntamientos, sí. Diputación que bailaba. Sí, se han movido muchos ayuntamientos y además algunos con muchísimas sorpresas. Y bueno, comentábamos aquí hace poco, ¿no? Que yo personalmente lo de la Generalitat no me esperaba ese resultado del bloque de la derecha. Bueno, pues ahí estamos todos asumiendo estos datos. Es el director de Diario Comunitat Valenciana, Álvaro Errazu. Tsunami azul. Así ha sido. Buenas noches. Tsunami azul. Buenas noches, Silvia. Aquí en la comunidad y en otras comunidades. En comunidades del Mediterráneo, salvo Cataluña, que no se celebraban, lógicamente, elecciones, y en Murcia, porque ya ganaba el Partido Popular, las islas, Aragón, Comunidad Valenciana, y luego nos vamos a Extremadura, posiblemente. Es verdad que en el caso es igual como en el caso de la Comunidad Valenciana, necesitaba Vox, pero bueno, tienes luego Cantabria, Tsunami azul, sí. Bueno, pues empezamos el análisis y lo hacemos también con invitado especial esta noche, periodista, siguiendo también la actualidad, Javier Matoses. Buenas noches. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches. Las encuestas nos lo decían, este empate técnico, pero anoche nos sorprendimos con los Bueno, resultados. depende de qué encuestas. Si cogemos al señor Tezanos y al CIS, pues seguramente nada de lo que ha ocurrido ni nada parecido se podía proclamar. Lo comentábamos anoche. De hecho, el señor Tezanos vaticinaba una victoria del PSOE en las elecciones. Lo comentamos porque estuvimos juntos. Ah, vale, sí, yo digo, conmigo no has comentado, ¿no? Sí. Anoche coincidimos. Sí, pero lo digo porque daba victoria al partido, al PSPV, no al bloque de izquierdas. Y claro, eso ya te dice ese interés de dirigir demoscópicamente a la gente con dinero público, que yo lo he denunciado y todos en muchísimas ocasiones. Pero aparte de esa circunstancia, yo creo que nadie nos esperábamos seguramente el apoyo tan masivo al Partido Popular, pero sí mucha gente podía esperarse que quizá no una caída tan drástica de Podemos, pero sí que no llegara al 5%, y ese sí que era un elemento que iba a condicionar seguramente los resultados a nivel autonómico. Bueno, pues analizamos qué ha pasado, en qué han votado los ciudadanos. Voto de castigo. Hemos votado más en clave nacional. María Josep Serra. ¿Ha habido un voto antisanchista? Hombre, yo creo que en parte sí. En este caso yo creo que hay varios factores. Uno de ellos es este, efectivamente. Luego también, porque, entre otras cosas, porque más o menos como están los votos repartidos en Comunidad Valenciana y en Valencia, que varían muy poco, y la sorpresa, efectivamente, en el ayuntamiento prácticamente Compromís queda más o menos igual, el PSOE más o menos igual. Ahí tenemos el... Sí, efectivamente, esto es la de Valencia. Efectivamente, el PSOE su techo lo tiene, es que no se ha movido, ha siempre estado entre 6 y 7. Es decir, Sandra Gómez sabían el techo que tenía y ese era. Vox, que sube dos concejales, 2 ediles. Y claro, la sorpresa está en el PP, que el tirón, efectivamente, coge los votos de Ciudadanos y tiene, de hecho, bueno, parece ser que ya ha decidido María José Català, he escuchado que va a gobernar en solitario. Luego comentamos si queréis. Bueno, pues es una decisión que a conocer. María José Català gobernará en solitario y buscará acuerdos puntuales, veremos cómo se produce. Es complicado eso, Silvia, es complicado el hecho de... a las mayorías, hemos criticado muchísimo tiempo las mayorías absolutas en España como una proporción de conformación de gobiernos un poco pues no democráticas. Yo sí que creo que las coaliciones gubernamentales, las coaliciones ya no de partidos sino gubernamentales, cuando vas a montar un gobierno, son mucho más plurales y mucho más diversas y son mucho más ricas ideológicamente. Otra cosa, como comentábamos, es que
El tema de los pactos, bueno, ha habido muchos, conocemos, ¿no? A nivel nacional, con Sánchez, que está pactando puntualmente políticas públicas, normativa y legislación con algunos partidos, y eso conlleva pues un desgaste tremendo con Bildu, ¿no? Con Bildu y con otros muchos más, con Compromís, con Valladolid. Pero uno de sus mayores desgastes con Sánchez ha sido Bildu. Yo creo que María José Catalá, mucho daño. Particularmente creo que sí que se veía venir su resultado, aunque como bien decía Javier, el Instituto Público de Trenzanos pues no da una porque continúa sin dar una, pero es que tampoco GAT3, que sí que es un instituto privado de Michavila que suele dar bastante en la clave cuando hace sondeos y estudios y encuestas, también se quedaba por debajo de lo que se ha quedado realmente María José y ayer lo acertó Álvaro. 100%. Sí. A nivel en el Ayuntamiento de Valencia lo acertó 100%. Y no solo en el Ayuntamiento de Valencia, sino daba datos en Elche, en Castellón y en otras comunidades. Muy atinados. El retrato de GAT3 ayer fue bastante y en la acertado. Comunidad Valenciana también, salvo que mantenían que podía haber un 5% de Podemos y eso le daba 3, 4 diputados y al final no fue así. Para que lo entiendan los Hemos votado en clave nacional, Álvaro. Sí. Yo creo que los ciudadanos hemos votado en clave nacional por 2 motivos. Porque el PP quería sí y a Pedro Sánchez le pareció muy bien. Y eso ha tenido una consecuencia, que le hemos dado una patada en el trasero a alguien que no era Pedro Sánchez, sino a sus acólitos, a sus representantes en diferentes comunidades. A sus varones, en definitiva. A sus varones, efectivamente, y a mucho alcalde también, que la gestión era correcta o por lo menos no se veía socialmente un cierto malestar. Pongo el caso de Castellón, por ejemplo, ¿no? Pero sí que ha habido una cierta ilusión por parte de otras candidaturas. Respecto a los apoyos de María José Catalá o no, hay una diferencia en lo que es la política municipal y lo que es la política autonómica o nacional. Ella puede salir investida como alcaldesa sin la necesidad de los votos de Vox. ¿Vale? Es el partido mayoritario, lógicamente puede salir. Luego a la hora de gobernar, bueno, será otra cosa. Eso será otra cosa, pero en política municipal es verdad que con una formación que tienes ya 13 concejales, salvo el tema de presupuestos, que tú muy bien lo apuntabas, por regla general todo se puede aprobar con esos votos y con abstenciones, para entendernos, ¿no? Vamos a escuchar las primeras palabras de María José Catalá tras conocer los resultados que le daban la alcaldía de Valencia. Yo voy a gobernar para todos, aquellos que han votado y aquellos que no nos han votado. Esto no va de distritos, ni de barrios, ni de ideologías. Va de sentirse orgullosos de la ciudad que tenemos. Va de hacer una Valencia más líder. Va de hacer una Valencia que proteja y que cuide mejor a los suyos. Va de hacer una Valencia de sentido común, de prosperidad, de empleo. Va de hacer una Valencia trabajadora que se levanta cada mañana y sobre todo mira al frente con orgullo y con la satisfacción de ambicionar lo mejor para esta ciudad que aspira a ser la segunda ciudad de España. Recupera la alcaldía de Javier Matoses el Partido Popular tras 8 años. Sí, además hablabais de la clave nacional y yo creo que esto puede ser pues un elemento que pueda condicionar a una parte de la población para votar en esa clave, pero hay otros tantos ítems dentro de la motivación al voto, como pueda ser que haya mucha gente que esté en contra de que se haya gestionado de una manera ideológica, ¿sí? En cuestiones en donde la gestión de cualquier actividad, en el caso del consistorio, por ejemplo, no pueda ser entendida como un elemento ideológico. También en materia fiscal, en donde el Partido Popular ha planteado que va a haber una rebaja claramente en tributos fiscales, así como a nivel autonómico en el impuesto de patrimonio, en el impuesto de sucesión. Es decir, la gente también ha votado por entender que la gestión, tanto a nivel económico como a nivel de la movilidad de la ciudad, de la sostenibilidad, de esa imprenta tan marcada ideológica en algunas cuestiones, eso también habrá sido seguramente clave, y cada uno que ha ido a votar pues tendrá sus motivos. Aquí hay un puchero con muchos ingredientes y cada uno ha cogido uno. Yo creo que ha habido un elemento diferenciador de otras elecciones. Los anuncios. Anuncios del presidente del gobierno, más anuncios, ¿no? Vivienda. A la gente
se los ha pasado por el forro. Sí, de regalar el bonometro se los ha creído. a los jóvenes. No se los ha creído, es decir, no los ha tenido en cuenta. Era en ese tipo de sorteos de los martes del Consejo de Ministros, el ciudadano ha demostrado que no es idiota. Y ya queda saturado, quizás, yo creo que tanto anuncio. Por eso te tengo que votar. No. Si Hombre, ya has estado gobernando... Sumado a que la credibilidad está en total desdicho del presidente del gobierno de las decenas de contradicciones manifiestas que deambulan con muchísimos vídeos en todas las redes sociales, en donde decía digo de manera constante, con cosas que son antagónicas y en tiempos muy cortos. Entonces la credibilidad se agota. Hay unos datos también y un hecho también en la ciudad de Valencia, por ejemplo, si te miras, hoy he visto yo no sé dónde, todos los distritos de Valencia, todos ganan PP. Incluso Torreciel, Orriols, hacía tiempo que no se producía este resultado. Incluso los cinturones rojos, es decir, se penaliza como tú dices, está la gestión nacional, pero aparte la gestión, efectivamente, si no hubiera subido. A ver lo que decía, sus primeras palabras también, con bueno, pues cara de pocos amigos, lógicamente, del disgusto de conocer los resultados. De la decepción, sí. Jo crec que el que ha passat és que hi ha hagut una gran ona de color blau. Sembla que hi ha hagut una gran tendència en la qual no hem estat capaços, d'alguna forma, de sobreposar-nos a aquestes grans tendències que segurament ens han imposat des de Madrid. I segurament el que s'ha plantejat en aquesta campanya és que moltes persones no han pensat segurament en com està València, com estava abans i com està. Autocrítica, José Luis Sauquillo, de Joan Ribot. A ver, no, aquí siempre se dice, ¿no?, de los partidos más nacionalistas que la culpa la tiene siempre no Madrid, ¿no? Eso es como un cajón desastre que tenemos o tienen las personas o tenemos aquí en Valencia. Yo creo que es cierto que la tendencia política, como que hay ciclos, ¿no?, en la política, y eso está súper evidenciado, ¿no? Hay ciclos en los que la tendencia viene hacia la derecha, hacia la izquierda. Ahora parece ser que viene una tendencia muy marcada hacia partidos más conservadores, y donde también Vox pues va a tener un protagonismo impresionante en muchísimos gobiernos locales, autonómicos o regionales, ¿no? Lo que sí que es cierto que yo creo que el Partido Popular ha sabido colocar muy bien el relato. Y el relato ha sido muy creíble y muy veraz lo que ha colocado. Porque bien decía Javier que es cierto que muchas personas votan en cuanto a las políticas públicas, la gestión, que es cierto que 8 años te da tiempo para valorar una gestión bien, regular o mala, pero para mí personalmente, que he seguido muy de cerca la campaña de María José Catalá o la de Begoña Carrasco en Castellón, he visto que se ha colocado un relato de triunfo, de éxito y muy humilde, muy humilde, sí. Muy centrado también, que ella siempre ha defendido que es una mujer de centro. Yo creo que ha estado ahí al estilo Moreno, por decirlo de alguna manera, muy abierta. De hecho, ha dicho, vamos a gobernar, lo mismo que dijo Moreno, voy a gobernar para todos. Sí. Sí, en ese sentido ha ido... Sí, pero ese modelo se contrapone en justaposición con el modelo de Ayuso, que es el que obtiene la mayoría absoluta, también, efectivamente, en el que absorbe el discurso de Vox, cierto. Y entonces le genera que Vox tenga un papel mucho más minoritario, porque una parte del argumentario de Vox o esa vehemencia a la hora de trasladar la consolidación de los argumentos de derechas, pues los asume ella misma. Ayuso ya ha pasado la etapa que está pasando ahora Catalá. Es decir, igual que Moreno pasó la suya. Es decir, eso son ciclos, como decía el compañero. Entonces... Todavía alcalde, yo creo que hace trampas en su declaración. ¿No? Porque él dice que los ciudadanos no han sabido valorar lo que se ha hecho. Y la Onda de Madrid. ¿Cuál sí lo han valorado? Claro. Primero recordar que los ciudadanos de Madrid no votan aquí, no están empadronados en la Comunidad Valenciana. Segundo, los ciudadanos han votado un cambio, porque posiblemente la gestión de Ribó en coalición con el PSOE pues no les ha gustado. Y luego yo creo que es generalizado la opinión de que el alcalde ha gobernado para algunos, no de forma global para los ciudadanos, no. Él iba a actos sociales de los suyos, no iba a actos de otros sectores, no se sentía cómodo, ¿no? Y creo que además Ribó se equivoca porque no porque no haga autocrítica, sino porque además desvía la atención a Madrid cuando él ha sido el primero que se ha fundido en los brazos de una persona de Madrid, una exministra, que venía aquí, como Yolanda Díaz, viene aquí
Dice, no, yo no quiero que venga nadie de Madrid. Y parecía la señora Salvadora de Compromís. Bueno, un partido nacionalista en los brazos de una candidata, va a ser candidata, como va a ser Sumar, centralista. El Partido Igual Comunista, esto también se ha penalizado. Ahí Se ha penalizado también por esa parte. Silvia, Más declaraciones. Carlos Mazón se convierte en el nuevo presidente de la Generalitat Valenciana. Así estaba anoche, así era su discurso tras conocer los datos. Presentaré mi candidatura, por tanto, a la presidencia de la Generalitat Valenciana con el objetivo de darle a la Comunitat Valenciana el gobierno que se merece. Un gobierno estable y, sobre todo, un gobierno para todas y para todos los ciudadanos. En los próximos días me dirigiré al resto de formaciones políticas con representación parlamentaria para tratar de garantizar ese gobierno estable. Es una gran noche para el Partido Popular. Gran noche para Carlos Mazón. A ver, es un discurso muy sencillo, ¿no? El que ha lanzado tanto María José Catalá como Carlos Mazón. Quiero decir, yo gobernaré por y para todos. Con el apoyo de Vox, lo obvian. Hablaré con todas las formaciones políticas, pero obviamente, por supuesto, se pondrá en contacto primeramente, imagino, con... O de cada galería, puede ser que haga algún tipo de reunión para la fotografía, pero claro, es imposible ese tipo de tipología. Luego también, yo creo que aquí hay que valorar una cosa importante, porque hablamos mucho de los líderes políticos, pero también hay que valorar quién está detrás de esos líderes políticos. Yo creo que la figura de Miguel Barrachina, en este sentido, que es una persona muy conocedora él estuvo ya en Génova hace mucho tiempo, en el área económica con Rajoy, y Miguel Barrachina como jefe de campaña sí, ha sido crucial porque es conocedor, aunque bueno, viene de Castellón, pero es muy conocedor del territorio valenciano y de las preocupaciones de cada valenciano y valenciana, ¿no? Y creo que también pues hay que alabar siempre a los líderes políticos que están delante de un atril o delante de la ciudadanía, pero también a los fontaneros que estamos ahí detrás. La estrategia, ¿no? Fíjate, es curioso porque las encuestas, él lo daban, era el gran desconocido, uno de los grandes, pero uno de los mejores valorados por encima de Chimo Puig. Es curioso, sí. Es curioso. Bueno, pues ahí estaba. Por alguna razón ha sacado 40 diputados. Chimo Puig no se esperaba este resultado, así comparecía, además lo hacía pronto en la noche electoral y este fue su discurso. Ha estat més que en l'any 15, que ha estat més que en l'any 19, però que ha estat insuficient. Avui el poble valencià ha parlat. I jo respecte, i demane respecte sempre a la voluntat lliure de la societat. És l'hora de preservar l'unitat, el respecte i la convivència. És un honor immens ser el president dels valencianes i els valencians. Javier Matoses. Bueno, pues para mí el presidente de la Generalitat hizo un discurso institucionalista creo que muy sereno, creo que planteó de una manera la derrota electoral con muchísima deportividad, sí, manteniendo las formas. Para mí fue una muestra de cómo hay que reaccionar cuando se gana por un lado y cuando se pierde. Hay que saber reaccionar en las dos circunstancias. Y creo que dio una muestra muy importante al señor Ribó y a la señora Gómez, que no supieron reaccionar como él, y que todo lo contrario. La señora Gómez hablaba de poderes fácticos y como una configuración también de Madrid, cuando la realidad es que no ha conseguido ni ilusionar al sector de la izquierda dentro del ayuntamiento, estando como vicealcaldesa, teniendo una visibilidad muy amplia y siendo lo que el espacio que debería de ocupar el Partido Socialista por delante de Compromís en la ciudad de Valencia. Y no ha sido capaz de hacer eso. Y luego la reacción que tuvo, pues desde luego, para mí no fue acertada. En el caso del señor Puig, creo también que él sabía en ese momento que ahí se acababa su ciclo político para siempre. Es muy probable que incluso no creo ni que siga como diputado. Bueno, habrá que ver los próximos días lo que se dirime en el tablero político. Pero claro, no es lo mismo aceptar una derrota con la edad del señor Puig, con la experiencia del señor Puig y con la vida más o menos solucionada, que en el caso de Sandra Gómez, en donde a día de hoy la política ya no admite perdedores para optar a una reelección. A día de hoy en la política, si te presentas unas elecciones es que ella ya había, es decir, ella ya viene de... No, ella crea un cisma dentro del Partido Socialista con otra referente baronesa del PSOE en el Ayuntamiento de Valencia, que tuvo que ser
desplazada para evitar esa confrontación, que fue la señora Bernabeu, y ahí pues se le dejó un camino, una vía libre para que se apostara por su proyecto, y la realidad es que su proyecto no ha ilusionado. convencido. Álvaro, ¿qué pasará con Ximo Puig? Se prevé que renuncie a su acta de diputado, lógicamente. Por supuesto, él no va a ser el líder de la oposición, ¿no? Un presidente, cuando pierde las elecciones, se va a otro cargo o a su casa, ¿no? Hombre, yo no creo que Puig se vaya a su casa. Yo creo que él tiene experiencia y tiene necesidad vital de seguir en política. ¿Sí? ¿Seguirá en política? Yo creo que sí, fundamentalmente porque una persona como él, que está en política como jefe de gabinete desde la época de Joan Lerma, que le ha pasado lo mismo que a Joan Lerma. Sí, es decir, lo decías, sí. Porque a Lerma tenía una valoración correcta, pero el viento de Madrid fue muy negativo y esta vez ha pasado lo mismo, además por culpa de su líder político. Bueno, pero yo creo que él posiblemente se vaya al Senado y creo que sería bueno, porque además Ximo Puig aporta. Yo creo que aporta, tiene ideas, es un político de talla, lo demuestra en esa despedida elegante, como debe ser, y no lo hemos escuchado, pero lanza también un par de punzadas evidentes, pero con esa elegancia. Especialmente de Vox, que le preocupa, dijo literalmente, que el Partido Popular Vox, vaya a gobernar. Pero yo creo que él también apunta hacia Madrid, sí, hacia su líder Pedro Sánchez, que dinamitó una campaña electoral a los varones porque él no comparecía en las elecciones, pero de alguna manera él quería saber hasta qué punto era apoyado y lo quería saber con los votos que íbamos a recibir sus varones o de los ayuntamientos, y lo ha podido comprobar. Bueno, pues tsunami azul en las instituciones valencianas. Bueno, en la Diputación, José Luis Sacuillo, lo comentábamos, quedará en manos del Partido Socialista finalmente. Yo creo que sí, porque según he visto... ¿Hay un baile ahí de un diputado? Sí, bueno, el diputado de Jorge Rodríguez, creo, ¿no? En la Baida Albaida, ¿no? Exoe, bueno, que Exoe por motivos judiciales. Por parte técnico de los dos bloques. El Ministerio ofrece un resultado en favor del PP, pero yo creo que ahí se han equivocado con esas candidaturas independientes. En la división de un 4 o un 5 por una población. Yo creo que hay una diferencia entre 40, 50, 60 votos. Hay que contar el lunes, hay que contar los votos de los ciudadanos de esa comarca y de las otras comarcas que viven en el extranjero. Que son por si votos. Pudiera cambiar, Javier, veremos qué pasa. No son los votos por correo, que los votos por correo son de aquella gente que vive fuera y que hay que contar. Yo creo que pues por una cuestión de decenas de votos posiblemente tenga la Diputación, el PSOE, una vez perdida la Diputación de Castelló, y el PP mantiene la de Alicante. Bueno, pues así están las cosas. Mientras asumíamos estos resultados, María José Serra, Pedro Sánchez nos sorprendía con este anuncio. Comunicado al jefe del Estado la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales. Los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, de acuerdo con los plazos que establece la ley. ¿Cómo interpretamos este anuncio, María Josep? Pues la gente que estaba siguiendo la verdad ha quedado alucinada. Muy poca gente, además de su entorno, incluso lo sabía. Es decir, una decisión muy, muy seria. Y como decía un diputado, no me acuerdo, que es el vasco, no me acuerdo cómo se llama, como decía, yo creo que no ha mirado por el interés general, efectivamente, porque si no, ha mirado por el propio partido, porque es que además coincide con la presidencia de la Unión Europea, que es muy importante. Es decir, él va a estar, con Francia ya ocurrió, pero va a estar ejerciendo la presidencia de la Unión Europea, vamos a estar aquí en elecciones, hay muchos actos en los que tiene que intervenir, que eso también le va a servir a él de cara, estará haciendo campaña, estará visibilidad y la importancia. Es decir, que yo creo que él ha cogido una fecha, ha decidido, y además no es de extrañar porque tal y como es Sánchez, que se lanza en paracaídas, sin paracaídas, mejor dicho. Nadie iba a prever, ¿no?, este anuncio, Javier. Bueno, hay 4 o 5 elementos que creo que influyen en la decisión del presidente del gobierno. Una en que es
muy complicado mantener la gobernabilidad, es decir, no se podría mantener ni lanzar ninguna legislación, ningún planteamiento de ley, en tanto en cuanto RC ha tenido la caída que ha tenido, Podemos ha tenido la debacle que ha tenido, y seguramente dentro del Congreso las filas, las estrategias de planteamiento, de apoyo a determinadas legislaciones, pues van a variar, porque al final cada uno va a intentar buscar la salvación al máximo ante próximos comicios electorales, con que la ingobernabilidad iba a ser bastante manifiesta. Luego, la sangría de cara hasta diciembre, aguantando a todos los varones a los que él mismo ha mandado al paredón de manera, obviamente... Menos Paje, ¿no? Menos Castilla-La Mancha. Que ha sido el único beligerante que ha mantenido. Efectivamente. El único que ha mantenido un discurso beligerante contra él, aunque sea de cámaras para afuera, porque de cámaras para adentro no hay mucha discusión ahí dentro. Pero bueno, se iba a generar un ambiente muy complicado a él dentro del partido. Y luego, tres, la circunstancia de la presidencia europea. Pues yo creo que eso es una cosa que siempre ha perseguido el señor Sánchez, se le atribuyen los mentideros, que era una de sus metas, obsesiones, y hacerlo coincidir, pues desde luego puede ser una buena propaganda, pero también dos cuestiones más. Una, intentar minimizar el impacto que se ha generado con la debacle también, o con la marea azul, el tsunami azul que hablabais, con este anuncio. Obviamente ahora estamos hablando de Pedro Sánchez y no de los resultados. Y no de los resultados, o por lo menos menos tiempo, o por lo menos no con la magnitud. Y luego el planteamiento de que cada mes seguramente ese debacle electoral que se le vaticina al PSOE a nivel nacional, pues sí va a ir aumentando. Todavía se le sangra todavía menos hijos. Y luego fíjate, yo también, Javier, que coincido contigo plenamente, también sumaría, para la redundancia, el fenómeno sumar, que le deja con 13 días para conformar listas después de una debacle que ha tenido también esta conformación política. Sí. A las 9:30 ya habían dicho que iban a conformar coalición, que ya ha salido Pablo Iglesias. Pueden decirlo, pero conformar listas en los partidos políticos es un trabajo arduo y denso y difícil para contentar a todo tipo de familias. Yo creo que aquí la señora Díaz, que todos teníamos como que la veíamos una proyección política muy elevada, y yo continúo viéndosela a esta señora, a la vicepresidenta del gobierno, porque, a ver, no es fácil llegar, lo comentábamos a la trastienda aquí del plató, no es fácil llegar a acuerdos con la COE, como ha llegado ella, con dos negociaciones pactadas con sindicatos y COE en la reforma laboral o en el salario mínimo interprofesional. El tercero fue por golpe en la mesa, eso es muy diferente, pero esta señora, esta política, creo que tiene una gran trayectoria, pero es cierto que en estas elecciones Sumar no ha sumado en nada en ningún territorio español. Ha distorsionado además el voto le deja de la ahora mismo gente. en una situación que tienen 13 días por ley de conformar esas listas, y esas listas entre Podemos y Sumar. Acordémonos que la fórmula DONT y la LOREC, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, penaliza muchísimo la división en bloques, la atomización de partidos del mismo bloque. Por tanto, yo creo que Sánchez también tiene muy en cuenta este flaco favor que le ha hecho a Sumar de que conformen rápidamente las listas, porque no quiere que el partido de izquierda se divida. Claro, Álvaro, también se van a constituir ahora los ayuntamientos, las diputaciones, Generalitat, en el caso de la Comunidad Valenciana, con acuerdos entre PP y Vox. ¿Esto también lo quiere aprovechar Pedro Sánchez? Posiblemente ese sea también un elemento para esgrimir por parte de Pedro Sánchez. Estoy de acuerdo que hay 5 elementos fundamentales, ¿no? El primero, el evitar un levantamiento de los suyos, lógicamente. Creo que también eclipsa el éxito del PP. Totalmente. También tenemos una fecha muy singular. Vamos a ir a votar con 23 de julio. Sí, de manga corta. Eso no es habitual. Eso significa una participación menor. O por correo tendrán que hacer. Muchas vacaciones también para muchos. Esos son los elementos también que están muy yo vaticino una participación menor. No es una fecha. No es una fecha apropiada, o por lo menos no es habitual. Bueno, pues uno puede estar de vacaciones, y en estos momentos yo no voy a cambiar mi fecha de boda o mis vacaciones porque ahora la ocurrencia del señor Sánchez del 23 de julio, ¿no? Y luego sí que va a intentar, sobre todo, ya os decía que principalmente en Comunidad Valenciana, si hay un acuerdo PP con Vox, que lo va a exigir en la Comunidad Valenciana, ojo, que lo va a exigir, para decir esto
Esto es lo que viene si no me votáis. Exacto. María Josep, adelanto electoral, veremos qué pasa. Pues veremos qué pasa, sí. Bueno, de todas las maneras, en el caso de los ayuntamientos, en el caso de Alicante, hablando de Comunidad Valenciana y de lo que tenemos más o menos aquí, Alicante lo tiene claro, no necesitamos para nada. Castellón puede, no sé en estos momentos, pero por ejemplo en Valencia puede gobernar solo, no necesita. En las autonómicas no tiene que decidir Mazón en estos momentos porque la Constitución dice que se puede prolongar más esa decisión de componer es decir, que podrían aguantar incluso pasado julio. Necesitaría los votos de Vox en la investidura. Claro. Podemos llegar a una situación de repetir las elecciones si no hay acuerdo. No creo que sean la investidura además de Carles Mazón le coincide casi no creo que sean tan es que todo esto es dando por supuesto la tesis del señor Sánchez, y es que la gente demoniza a Vox, y la realidad en las urnas no es esa. O sea, no he visto que a la gente le haya molestado tener que votar a Vox, ni a la gente del PP, o por lo menos lo que se manifiesta públicamente, aunque los políticos o representantes entienden que puede ser un elemento delicado y no quieren hacerlo público, pero desde luego el apoyo que ha tenido, que tiene, o la presencia que tiene Vox tanto en el Parlamento autonómico como en los ayuntamientos, dice eso. No, y es testimonial, es decir, no va a tener un peso grande en la decisión y va a tener que adaptarse un poco a lo que el Partido Popular marque una tendencia y habrá una negociación, pero no va a tener una presencia que condicione la gobernabilidad del Partido Popular con su argumentario y con, en este caso, pues con los planteamientos que se han prometido durante la campaña electoral, que veremos si se cumplen o no, porque sepamos que a la señora alcaldesa, futura alcaldesa de Valencia, señora Catalare, pues se le va a exigir esa bajada de impuestos que ha planteado, ese refuerzo de la plantilla de la policía local, ese plan de la limpieza, el restablecer la calle Colón y algunas otras arterias y vías que ella ha planteado reversiones de carril que había que hacer. Entonces, ese tipo de cosas, pues la gente obviamente pues también estará atenta a que se produzcan, y yo creo que Vox interceda mucho en esas cuestiones. Por cierto, he leído alguna interpretación también de por qué convocaba ya las elecciones. Pero Sánchez. Y hacíamos una extrapolación del resultado municipal con el resultado que eso supondría en unas generales, ¿no? Y veníamos a decir que si miramos esos datos, el centro derecha no conseguiría esa mayoría, ¿no? A mí me parece que no tiene sentido esa extrapolación, porque cuando uno va a votar en unas municipales, va a votar en unas municipales, va a elegir un alcalde. Hay otras candidaturas, lógicamente, que nada tienen que ver con unas generales, ¿no? Entonces, yo creo que ese elemento yo lo apartaría de todas. Hoy en su intervención ya ha dicho que le llevaban pidiendo a Sánchez mucho tiempo elecciones, y además incluso pero se le podía haber ocurrido. Espera un momento, incluso que las hiciera coincidir. Es decir, la jornada de ayer que las hubiera hecho, efectivamente. No le interesaba. Claro, entonces no tendría la muestra que ha tenido, no tendría el barómetro que se ha llevado. Claro. Vamos a escuchar las reacciones de la oposición a este anuncio de adelanto electoral. Quiero comunicarles que estamos trabajando ya para darle a la ciudadanía progresista de este país la noticia que lleva tanto tiempo esperando, para que este espacio político se presente unido a las elecciones y salgamos a ganar. También mostrar mi satisfacción porque eso se haya traducido en la convocatoria de elecciones generales. Mejor cuanto antes. España dio ayer el primer paso para abrir un nuevo ciclo político y convoco desde este mismo instante a todos a culminar ese ciclo político. La única noticia positiva que ha dado Pedro Sánchez en estos 4 años, es decir, la disolución de las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones para el próximo 23 de julio. Sánchez ha admitido y ha asumido su derrota, convocando hoy precipitadamente esas elecciones generales. Habrá que tomar esa decisión conjunta, el Comité Nacional, mañana con todos los compañeros de la concurrencia a las elecciones generales. Mejor cuanto antes.
Ya que ha sido la señora Guas la última en intervenir, pues yo diría que creo que les hace falta una reunión urgentísima para valorar el futuro, el presente. Algo y más que una reunión. Una reunión o, no sé, una merienda para... Bueno, es hora de los titulares, es que ni lo hemos comentado. Pero es que, como yo creo que como no ha tenido incidencia lo dábamos directa por hecho. en el tablero de los resultados, pues la verdad es que está pasando desapercibido también claro, la debacle de Ciudadanos, la desaparición total. Pero de 13 diputados a 0, Álvaro. Esto estaba vaticinada meses atrás. Y luego los concejales que tenía el señor Fernando Giner en el Ayuntamiento de Valencia, ¿no? Todo dinamitado. Bueno, vamos a esperar semana a decir si vamos a concurrir en las elecciones generales. Yo no creo que lo hagan. Primero porque los ciudadanos le acaban de decir de una manera muy clara a Ciudadanos cuál es la opinión que tienen de ese partido en estos momentos, ¿no? Y luego, bueno, porque concurrir en unas elecciones cuesta dinero. No sé si ellos tienen ganas de avalar con sus domicilios o sus propiedades hacer una campaña. Dudo mucho que sea así, ¿no? Bueno, y además también que Villalcís, que era un baluarte total de Ciudadanos, era una persona que ha sido vicealcaldesa en Madrid, la capital de España, no olvidemos. También salía ayer casi llorando diciendo que bueno, que... Ya está colocada. ¿Ya está? Ya está colocada. Ya el alcalde ya le ha dicho que tranquilidad, que le abren la puerta. Bueno, pues ahí ha estado. Pues son las reacciones a ese anuncio. María Josep, Yolanda Díaz también creo que ha puesto en redes sociales. Bueno, sí, pues, sí, que ya se había puesto en marcha. Lo he visto en Twitter. Bueno, pues nada, están todos en marcha y yo creo que, bueno, al final un poco el titular para mí de todo esto es que la nueva política se ha esfumado, que era Podemos y Ciudadanos. Volvemos a un Podemos aún queda sí. un poquito, pero es que va de capa caída, va hacia abajo completamente, ¿no? Es decir, no sé a qué están esperando. De hecho, los valencianos, bueno, de 6 partidos a 4. Vamos a este bipartidismo otra vez, Álvaro. No, Podemos no ha entrado. No, digo que de 6 a 4. Sí, nada, sí, desaparece. Bueno, es un bipartidismo imperfecto, ¿vale? Sí. Porque evidentemente Vox, que ha crecido a nivel municipal de una manera importante. En las anteriores elecciones presentaron en la provincia de Valencia 40 candidaturas, han pasado a poco más de 100, eso es importante, de gente no conocida, pero la marca ayuda mucho a Vox. Y claro, pasar de 2 a 4 concejales en el Ayuntamiento de Valencia, o en el Ayuntamiento de Alicante también, ¿no? o en Castellón, que son determinantes. Y también tiene representación en muchos municipios de la provincia de Valencia. Sí. Por cierto, comentar la caída de Jesús Ros en Torrent, de Javier Matoses. Sí, eso sí que ha generado una sorpresa y una expectación que la verdad es que yo creo que no nos esperábamos prácticamente nadie. Amparo Folgado se hace con la alcaldía. Sobre todo porque Jesús Ros no había perdido unas elecciones, porque recordamos que cuando la señora Catalá ascendió, cogió la vara de mando de Torrent, él no se presentó a las elecciones y la verdad es que se establecía como un baluarte del PSPV en un territorio tan importante como Torrente, como una garantía de que ese feudo pues se iba a mantener, y esa es la perspectiva que tenían no solo las encuestas, sino pues todo el mundo, la verdad, cualquier persona. El cinturón rojo se hace un poco azul, pero sigue predominando el rojo, eso también hay que decirlo. Domina, sí, bueno, Sagún. Sí, Sagún ha sacado 5 concejales del Partido Popular únicamente. Yo quería comentar, bueno, tenía muy poquitos, venía de 2 o 3 concejales, cuidado, en las últimas es que estaba toda muy flojo. La labor que está haciendo las empresas, todo el mundo está muy bien valorado. Yo quería comentar la campaña de Amparo Folgado, porque Amparo Folgado empezó desde la campaña electoral hace mucho tiempo, no la empezó hace ni 15 días, ni un mes, ni 2, la empezó hace mucho tiempo. Saliendo a la calle con mucha creatividad, mucha innovación, también, sí. Contratando también a una persona con mucho olfato, un vasco que es muy bueno. Y bueno, pues ha hecho una gran campaña y el resultado lo tiene ahí ahora mismo. Están poniendo nuestros compañeros el resultado. 10 Partido Socialista, 2 Compromís. Partido Popular logra 9 con esa subida y gobernará con Vox. Seguiríamos horas y horas hablando con nuestros analistas. Les voy a pedir un titular final de todo lo que hemos vivido, que no ha sido poco. Asimilando los datos, Álvaro Errazú, el titular de la noche sería para... Pues lo he tenido que cambiar. Lo he tenido que cambiar después de la comparecencia de Pedro Sánchez, ¿no?
pues que de nuevo estamos preparados, listos y ya hacia las elecciones generales. No descansamos. No descansamos. Gracias, Álvaro Razu. Javier Matoses, tu titular de la noche. Pues como pues, os diría que de aquellos polvos estos lodos. Es decir, al final yo creo que toda la política a nivel nacional del Partido Socialista, esas contradicciones, esas mentiras, esos pactos que son que vulneran todos los principios constitucionales y democráticos desde el advenimiento de la democracia, en la que se marcaron ciertas líneas rojas, ¿sí?, y que los partidos con sentido de Estado pues, no habían traspasado. No el PSOE, sino el sanchismo lo ha hecho, y al final las cosas, pues ese tipo de acciones las puedes aguantar cierto tiempo, pero al final tienen sus consecuencias. Gracias, Javier. María José, muy breve, tu titular pues sería... yo paso de política. Que se vayan al cine, señoras y señores, al cine, al teatro, a los museos y a disfrutar. Y a disfrutar de la vida. Gracias, María José. José Luis Arquillo. Yo diría lo que he comentado ya, creo que el relato ha sumado mucho más que la gestión. Bueno, pues gracias a los cuatro, todo un lujo teneros cerca. Nos vamos mañana, como siempre, volvemos, nos asomamos a partir de las 9 a esta ventana llamada Ágora. Y sí, seguiremos hablando de política. Hasta mañana.